Bueno, quiero compartirles un breve pensamiento. Eso tiene que ver lógicamente, con el tema que hemos venido tratando, que es el tema de la conexión luz y cómo poco a poco el ser humano va despertando y por fin va conectando con sus orígenes de una manera verificable y comprobable. Ya todos sabemos que a través de la hipnosis interdimensional podemos comprender y entender el origen de la humanidad y el propósito de cada ser humano en este planeta. Entonces, partiendo de esto, quiero que podamos visualizar y tratar de entender qué significa la percepción, cómo el ser humano entiende la percepción, cómo nosotros podemos, cómo el ser humano percibe las cosas, para que lo entendamos puntualmente. Y el ser humano percibe las cosas de acuerdo a un decodificador que tiene toda la raza humana, que es el cerebro. Pero porque nosotros vemos las cosas como las vemos, ¿quiere decir que originalmente son así? Porque nosotros interpretamos las cosas como las interpretamos, de acuerdo a una estructura social, de acuerdo a una estructura emocional y de acuerdo a una estructura educacional. ¿Quiere decir que es así? La humanidad hoy en día tiene un comportamiento de acuerdo a unos parámetros de moralidad, a unos parámetros religiosos, Pero quiere decir de que esa es la verdadera esencia del hombre. Cuando el hombre se encuentra con la verdad verdadera, cuando la única verdad que tiene es la que siempre le han puesto al frente. Quiere decir de que el ser humano, la perspectiva del ser humano está viciada. La comprensión del ser humano está ligada a una serie de parámetros y se ha podido determinar lo que el ser humano actúa o cómo el ser humano piensa. Esta reflexión sencillamente es para que nosotros comprendamos y de alguna forma nos abstengamos de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos viendo, de que coloquemos en duda lo que vemos, coloquemos en duda la percepción que tenemos nosotros de la vida, porque en el momento en que nosotros comencemos de cero, nuestra percepción será tomada de una manera totalmente distinta. Entonces, de acuerdo a nuestra percepción, a nivel de ejemplo, está esta persona que te explica las cosas de la vida, digámoslo así, de una forma eh, irónica, ¿sí? Y esta persona te dice a ti de que si tú no te esfuerzas, no vas a llegar a ningún Pereira. Te dice que si tú no te dedicas o no te focalizas, no podrás lograr nada en la vida. Y esa persona viene y te la dice y tú te sientes aludido, te sientes agredido de cierta manera por la forma en cómo este ser humano te lo dice. O no solo miremoslo desde ese contexto, en una llamada de atención, nosotros vamos a hacer más énfasis en cómo percibimos las cosas, en cómo estamos acostumbrados a percibir las cosas. Usted ha notado que hay personas que no se le puede decir nada. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un modelo de cómo ve las cosas, tiene un modelo de cómo recibe las cosas. Y si esta persona tiene una estructura emocional de prevención, todo lo que usted le diga a esta persona lo va a ver desde su percepción.
Y lo que esta persona va a ver desde su perspectiva es que usted le está infringiendo, le está haciendo daño. La pregunta es, ¿esa visión, como percibe este individuo la vida, es de la manera correcta? No podemos decir que es de la manera correcta o es de la manera incorrecta. Solo podemos decir que de esa manera fue educado, de esa manera creció y de esa manera fue programado. Entonces, es muy importante comprender con esto de que mucha de nuestra manera de pensar y muchas de nuestras actitudes y nuestros comportamientos son el resultado de un programa, pero somos ese programa. Eso es lo que realmente somos. Y aquí voy al punto. ¿Cómo percibes las cosas? En estos días tuve la oportunidad de encontrarme con alguien a quien yo tenía de él una imagen muy positiva, ¿correcto? A tal punto que en su momento, hace un año que tuve la oportunidad de compartir con él, tuvimos un trato muy cercano. Me doy cuenta, ¿correcto? Me doy cuenta que el comportamiento de esta persona no es moralmente eh, correspondiente a lo que es el comportamiento de una persona común y corriente. Llego este año a este lugar y inconscientemente ya no me acerco a esta persona. Afortunadamente, ¿sí? Como estamos viviendo el aquí y el ahora, tuve la oportunidad de revisar, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no tienes esta cercanía a esta persona? ¿Por qué anteriormente sí te acercabas y por qué ahora no te has acercado? Entonces, es ahí cuando tenemos que examinarnos y es allí donde nosotros comprendemos el aquí y el ahora, ¿sí? De que antes esta persona valía para mí por lo que a lo mejor esa persona podía ofrecerme, sea positivo, ¿correcto? Entonces tenía cierto interés con esta persona, por eso me le acerqué. Ahora, como lo único que tengo de esta persona son mala información, entonces ya tú decías, no, no me le acerco. Pero nosotros nos movemos de acuerdo a lo que nosotros percibimos. Y es ahí cuando hago una introspección y digo, él es un ser humano, ¿correcto? Y no tenía por qué acercarme a él por lo que era en su momento. Él sigue siendo tan valioso en su momento como lo es ahora. Él sigue siendo tan valioso como ser humano en su momento de su cúspide, como en este momento que no está en ese buen momento. E inmediatamente reflexiono y me acerco a esta persona como si nunca esa persona hubiese tenido errores. Eso es lo que hace la luz. La luz no juzga, no mide. No mide de acuerdo a la percepción del ser humano, de acuerdo a cómo nosotros vemos. Y de ese mismo concepto, ¿sí? Esas personas se convierten en maestros, porque nosotros vemos lo exterior, ¿correcto? Pero no vemos el interior, que así como a esa persona le puede haber pasado, a ti o a cualquier amigo cercano tuyo le puede pasar. Y eso se convierte, cuando tú ves objetivamente desde la luz, no se convierte en un objeto de juicio esa persona, sino que esa persona se convierte en un maestro para ti. Y esto es muy impactante porque se convierte en un maestro cuando nosotros podemos ver más allá. Si una persona la está pasando difícilmente, la está pasando con dificultades, esta persona la está pasando porque está siendo manipulada por quienes ya sabemos, por las entidades. Ahora vamos a la parte interna de nosotros. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo vemos la vida? ¿Correcto? Entonces es allí cuando nosotros debemos hacer un alto en el camino, ¿sí? Y cada vez que nos conectemos en el aquí y el ahora, no importa, no juzgues, no pienses nada, ¿sí? Debemos renunciar totalmente a esa parte crítica. La parte crítica es aquella parte de tu memoria, de tu mente reactiva también, que no te deja pasar, que filtra ciertas cosas. ¿De acuerdo a qué? Bueno, mi parte crítica que está en mi mente, ¿sí? Filtra la información que me llega, ¿de acuerdo a qué? Pues de acuerdo, ¿sí? A cómo nosotros percibimos las cosas, a cómo a nosotros nos educaron. Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que resetear toda nuestra información, ¿sí? Y volvernos observadores de nosotros mismos, ¿sí? ¿Por qué tengo este comportamiento? ¿Por qué tengo esta actitud? ¿Por qué me siento de esta manera?
¿Acaso yo me siento, lo que estoy sintiendo es fruto de lo que realmente se siente o es fruto de un programa? Y es ahí cuando nosotros nos convertimos en observadores de nosotros mismos, como aprendemos a cambiar esa percepción de las cosas, ¿sí? Donde cambiamos esa facultad de ese molde que nosotros tenemos y podemos estar en el aquí, en el ahora, sin juicios, sin pasado, sin presente, sin futuro, sin juzgar lo que una sociedad ha estipulado en tu memoria de acuerdo a tu educación, sin juzgar lo que una religión ha inculcado en tu ADN, en tu programación. Entonces, ¿qué es el aquí y el ahora? Ir a ese punto cero, a ese punto donde no hay juicio de nada. Es ahí donde se vive el eterno presente, donde queremos llegar en el aquí y en el ahora. Por eso cuando tú llegues a tu casa, vivas cualquier situación en la vida, entra la neutralidad, ¿correcto? Entiende, ¿sí? Desde el amor que en este planeta estás viviendo un rol, que todo lo que se vive aquí, que supuestamente sientes, no es real. Entonces, cuando tú te desconectas de eso que no es real, por fin conectas con lo real, que es el aquí, el ahora, tu presente, ¿correcto? Donde no existe lo bueno y lo malo, donde no existe lo alto y lo profundo, sino solo existe este momento, este instante, tú, sin prejuicios de pensamientos formulados. Un abrazo de luz para todos, espero haberme hecho entender.